Bien, pues llegamos a una parte fundamental de nuestro curso y es entender cómo funciona la cámara de nuestro dron. Es muy importante que pongamos toda la atención a esta parte porque es el pilar fundamental para todo lo que viene y una vez entendiendo cómo funciona esta cámara, podemos entender cómo funcionan todas las cámaras digitales en el mundo. Entonces, bueno, comenzaré diciendo que hay varios elementos básicos que conforman una cámara. Quizá la principal es el sensor. Nosotros recordaremos, y bueno, ¿qué es este sensor? Nosotros recordaremos que hubo en nuestro momento, cuando empezamos en la fotografía, algunos de nosotros, este tipo de rollos de 35 milímetros que fueron el estándar para todas las cámaras existentes. Este rollo de 35 milímetros contenía en su interior, pues, una película que contenía estos cuadros y que estaba tratada con algún químico. Cuando nosotros disparábamos nuestra cámara, dejábamos entrar cierta cantidad de luz que se imprimía en este químico en negativo. Cada uno de estos cuadros tiene una longitud de 35 milímetros por 24 de alto y este estándar de 35 milímetros se conserva hasta la actualidad. El estándar de tamaño de los sensores de este tipo de características que le llamamos full frame de cuadro completo son de 35 milímetros de ancho. Este es como el estándar que adoptó la industria y se sigue conservando hasta el momento. ¿Cómo funciona este sensor? Pues igualito que la película de antes. Ese sensor está colocado en la parte trasera de nuestra cámara, bueno, en cualquiera, no importa, en este caso aparece una reflex, pero imaginemos que es la de nuestro dron. Está colocada en la parte trasera de nuestra cámara y cuando dejamos entrar cierta cantidad de luz por medio del objetivo o lente, vamos a irle llamando objetivo como los fotógrafos le llaman a este tipo a los lentes, ¿no? Cuando abrimos el objetivo, cuando disparamos, el objetivo deja entrar cierta cantidad de luz que llega a este sensor y este sensor lo convierte esta luz en píxeles. Se va almacenando en estas pequeñas celdas que pueden ser cuadradas o rectangulares y que pueden estar tan juntitas o separadas como proveedores y como creadores o fabricantes de sensores hay. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos una gran variedad de tamaño de sensores. Depende de la cámara. Aquí vemos un cuadro comparativo en donde más o menos vemos el tamaño de los sensores. Vemos que el full frame, que es la medida estándar, de 36 por 23.9 milímetros, a pesar de que es el estándar, en realidad no es el más usado. Estas cámaras de full frame son cámaras caras, son cámaras profesionales que graban en 36 milímetros y que son pues las películas que estamos acostumbrados a ver pues, desde siempre. Sin embargo, las más comunes en cuestión de sensores son las APS-C. Estos son las más comunes, son las que encontramos en las cámaras reflex o DSLRs que usamos la mayoría de nosotros, en las Nikon serie D, en las Canon. Y bueno, pues esta es la más usada y es como el estándar, ¿no? Es como, no más que estándar, es como los más usados. Para que ubiquemos en donde nosotros estamos, vamos a ubicar nuestro Mavic Pro en este sensor, en el de 1,2.3 pulgadas y recientemente el Mavic Pro 2 que tiene un sensor de 1 pulgada, más o menos para ubicar el tamaño y las características, bueno, los tamaños, ¿no? que hay entre uno y otro. Realmente estamos con nuestro Mavic Pro 2 más o menos teniendo la misma calidad de imagen que una cámara compacta, tal vez una Sony XR100 versión 4 tal vez, en cuestión del tamaño del sensor. Ahora, este sensor pues funciona y sirve para dos cosas, básicamente. Y aquí lo vamos a ver muy notorio. La primera es que nos da calidad de imagen. ¿Qué significa que nos dé calidad? No estamos hablando de resolución, eso lo vamos a ver posteriormente en otros temas. Estamos hablando de calidad de imagen, de la cantidad de luz o la cantidad de información que le entra a ese sensor para poder procesarla. Vemos aquí tres ejemplos, el del Mavic Air, el del Parrot Anafi y el del Mavic Pro 2. Los tres tienen un sensor CMOS Sony. Esta es únicamente la tecnología, en realidad no nos dice nada, únicamente es la tecnología que utilizan. Hay dos tecnologías estándar en el mundo, CMOS es una de ellas, la más usada, al menos la más usada por Sony. Y bueno, diferentes tamaños, ¿no? Tenemos dos muy parecidos, el del Parrot Anafi y el del Mavic Air. Los dos tamaños de sensores son muy similares, sin embargo uno contiene 12 megapíxeles, o sea 12 millones de píxeles, y el otro 21 millones de píxeles, muy parecido
al del Mavic, a los píxeles que almacena el sensor del Mavic Pro 2, que tiene 20 megapíxeles. Ojo, vamos a hacer una diferenciación. No significa que el sensor sea más grande el del Anafi que el del Mavic Air. En realidad es prácticamente el mismo. Pero sí es la calidad de la imagen o la calidad de información que recibe el sensor del Anafi es mucho mejor, prácticamente el doble que del Mavic Air. Hablando y comparando el Anafi con el Mavic Pro 2, no podemos decir que son iguales, por supuesto que no. La cantidad que recibe más superficie en un sensor de 1 pulgada, aunque contenga los 20 megapíxeles, es mucho más superior que el de una superficie menor en pulgadas como el del Anafi, aunque tengan la misma cantidad de megapíxeles prácticamente los dos. Entonces, bueno, hay que tener mucho en cuenta eso. El sensor número 1 nos ayuda a tener mejor calidad de imagen. ¿Y esto qué significa también, ¿no? O sea, ¿qué nos da, qué permite a ese sensor recibir la cantidad de información adecuada? Bueno, nuestro objetivo. Nuestro objetivo, mal llamado lente, nuestro objetivo permite la entrada de la luz que se va a imprimir en el sensor. Por eso decimos que el lente debe ser prácticamente del mismo tamaño o más grande que nuestro sensor. ¿Por qué? Pues porque va a permitir esa cantidad de luz que se va a imprimir en nuestros sensores. Si tenemos objetivos más chicos, no vamos a alcanzar a cubrir la totalidad de nuestro sensor y vamos a desperdiciar píxeles que no se van a poder utilizar. Y si tenemos un lente pues muy grande, pues estaremos invirtiendo más en un lente que no va, o a lo mejor que da demasiada luz a un sensor mucho más pequeño. Por eso es que van muy de la mano el tamaño del lente con el tamaño del sensor. Esto tiene implicaciones también en el segundo punto, en el tamaño de imagen. Los sensores de full frame, como vemos, abarcan o nos dan un FOV, un ángulo de visión pues mucho más grande, ¿no? de cuadro completo, a lo que estamos acostumbrados a ver en el cine y en todos lados. Y así, bajando, vamos a llegar hasta un sensor prácticamente como el de 1,2.3 pulgadas, que es el que más o menos tenemos en nuestros drones, y que abarcan una pequeña parte del cuadro. Y ustedes van a decir, bueno, pero eso no es cierto. Yo cuando subo mi dron alcanzo a ver pues toda una perspectiva de un ángulo más o menos de 80 grados, que es lo que ofrece, por ejemplo, el Mavic Air, el Mavic Pro, un ángulo de 80, un poquito superior en grados de visión. Eso, por supuesto, que no lo lograríamos conseguir con un sensor tan pequeño. Y yo le respondería, sí, pero no. Aquí entra el segundo elemento básico en una cámara, que es el objetivo. El objetivo es muy importante porque es el que, como ya vimos, permite la entrada de la luz al sensor. Depende mucho del tamaño del objetivo la cantidad que le entra de luz al sensor. Sin embargo, también hay otra característica importante de los objetivos y es la distancia focal. Vamos a entender este concepto de la siguiente manera. Ya vimos que los sensores, depende del tamaño, me dejan ver una pequeña parte del panorama completo. En este caso, por ejemplo, un sensor, pensando que hay el de 36 milímetros, que es el de full frame, vemos esta imagen completita. Bueno, pues más o menos este tamañito en el cuadro azul es el que veríamos con nuestro sensor, así tal cual. ¿Qué es lo que hacemos para hacer una equivalencia? Y aquí entra un concepto muy interesante que es el de equivalencia. Pues lo que hacemos es que le ponemos un lente a determinada distancia, a distancia focal. Nosotros podemos hacer un ejercicio muy sencillo. Vamos a comprar una hoja de color y le vamos a poner vamos a cortarle un agujerito en medio. Y vamos a ponerlo enfrente de nuestros ojos con los brazos extendidos sobre un panorama, sobre lo que nosotros queramos, y vamos a ver algo similar a esto. Nuestro objetivo está ahí a cierto número de milímetros, pensemos, ¿no? En realidad son nuestros brazos extendidos, pero pensemos que está a cierto número de milímetros y solamente vemos una pequeña parte de este panorama completo. ¿Qué es lo que hacemos? Para más o menos equilibrar o hacer equivalente este FOV, este campo de visión
que vamos a obtener con una 36 milímetros, que es el estándar. Lo que hacemos es acercarlo. Y entonces vamos a tener un ángulo de visión pues, mucho mayor. Y si lo volvemos a acercar, tenemos casi el cuadro completo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que entre más cerca tengamos ese lente o esa hojita con ese agujero, ¿no? Ese objetivo, pues nosotros vamos a tener un ángulo de visión mayor. Nosotros hablamos de que el Mavic Air, por ejemplo, tiene aquí un sensor, ya vamos entendiendo aquí algunos números, tiene un sensor CMOS de 1,2 tercios de pulgada, que tiene 12 megapíxeles efectivos, o sea, esa es la cantidad de megapíxeles que puede recibir información, que tiene un ángulo de 85 grados de visión, con una lente de 24, una distancia focal de 24 milímetros, que equivale al 35 milímetros estándar. ¿Qué significa esto? Significa que más o menos tendríamos un lente con estas características de la segunda raya roja. Un lente que está a 24 milímetros de mi sensor y que eso me proporciona un ángulo de visión equivalente a 35 milímetros estándar. Básicamente eso es lo que significa esos números. Y entonces vamos a entender ya los números que se ven un poquito en cualquier lente de cualquier cámara. En el primer círculo, en este círculo de aquí, tenemos que, o comprendemos que este es un telefoto, y lo que me dice es que el lente puede recorrerse de 70 milímetros hasta 300 milímetros. Yo voy a ir un poquito atrás y quiere decir que se puede recorrer desde 70 milímetros, o sea, más o menos desde aquí, ¿no? Más o menos desde aquí, hasta 300, o sea, hasta por acá. Estos lentes se llaman telefotos. Estos lentes tienen la facilidad de poder recorrer ese objetivo, esa hojita, con el agujerito en medio y poderlo alejar o acercar un poquito más. Y bueno, lo que nos dice aquí es que esto se puede recorrer a esto con una equivalencia a los 35 milímetros. Y luego tiene otro número que dice 1.2.2.8. ¿Qué significa esto? Significa la apertura del lente. Y ese es el tercer concepto importante que me gustaría que aprendiéramos en esta lección. Ya vimos que el sensor depende de la distancia focal que está entre el objetivo y el sensor. O sea, de eso depende la calidad de luz que le entre a mi sensor y que pueda grabar en él. Sin embargo, el lente tiene también una opción adicional, que es la facilidad de poderse cerrar o abrir en las cámaras comunes, en las cámaras reflex. En los drones comunes, de consumo general, en este tipo de drones no podemos hacer una apertura, es decir, son drones de una apertura fija. En este caso, la apertura fija del Mavic Air es de 2.8. Eso significa esa F diagonal 2.8. Significa que es un lente bastante luminoso, que permite entrar bastante luz. Desgraciadamente no podemos jugar con su apertura, no tiene un diafragma nuestra cámara que permita cerrar o abrir esa cantidad de luz, o que permita entrar esa cantidad de luz con el diafragma. Por lo tanto, siempre vamos a tener una entrada fija de 2.8. Mientras más se acerque al 1 es más luminoso, mientras más se aleje del 1 va a ser más oscuro el lente. En este caso tenemos un lente muy, muy luminoso. Ese es un problema, sí representa un problema, porque demasiada luz evidentemente le va a dar colores muy vivos en un paisaje y todo, pero cuando entra demasiada luz podemos quemar muy, muy fácil o sobreexponer, o sea, que se vea mucho más blanco todo. Y por eso es que son tan necesarios algún tipo de lente externo que le llamamos de densidad neutra, que después vamos a ver. Ahorita no nos hagamos bolas con eso. Y entonces sí, podemos entender perfectamente de qué estamos hablando. Nuestro Mavic Air tiene un sensor CMOS de un tamaño que nosotros ya conocemos, que ya más o menos tenemos en la mente de qué tamaño funciona y comparativamente con el estándar que nos puede ofrecer, que tiene efectivos 12 megapíxeles con un ángulo de visión de 85 grados. La distancia focal de este lente es de 24 milímetros, que equivale a los 35 milímetros estándar, con una apertura fija de 2.8.
Y bueno, la distancia de enfoque pues es únicamente desde qué distancia puede enfocar nuestro lente, y va a enfocar desde 2 metros hasta el infinito. Eh, Hay algunos drones, por ejemplo el Mavic Zoom, el cual hace este efecto en realidad del recorrido del lente. Que si nosotros nos recordamos la hoja, lo único que hace es pues alejar, ¿no? Alejar la hoja para que enfoque una cierta cantidad de imagen, y eso al amplificarlo pues nos va a dar directamente un zoom, ¿no? Es lo que llamamos un zoom digital. Me parece que el Mavic Zoom tiene un zoom óptico, o sea, en realidad es un lente que se aleja y se acerca como funcionan las cámaras normales, las DSLRs cualquiera o una compacta. Pero bueno, eso es como funciona. Así es como funcionan todas las cámaras en el mundo, y nuestro dron no es de excepción. Así es como funciona la cámara de nuestro dron.